Buenas noches, profesor. A nosotros nos tocó hablar sobre las inscripciones judiciales. Nosotros vamos a entender que el registro de órdenes judiciales y bienes inmuebles en el Registro Público de Panamá es un proceso importante para garantizar la transparencia y seguridad jurídica en las transacciones legales y financieras. El objetivo de nuestro trabajo en su principio en general fue conocer los aspectos principales de las inscripciones de órdenes judiciales y bienes inmuebles en el Registro Público de Panamá. En el específico fue de establecer los aspectos principales de la inscripción de las órdenes judiciales en el Registro Público, identificar las órdenes judiciales susceptibles de inscripción en el Registro Público de Panamá. En el campo y la materia judicial, es una instrucción legal emitida por un tribunal competente en respuesta a una petición de una de las partes interesadas. Esta orden puede requerir que una parte realice una acción específica o se abstenga de realizar ciertos tipos de acciones. Una vez emitida, el tribunal, la orden judicial debe ser acatada por las partes involucradas. Sin embargo, que se haya registrado o se haya inscrito el acto como tal en el registro público no implica que esto vaya a tener un balance o un desbalance, solamente es el actuar propio de lo que la resolución en caso diga se haga efecto. Tenemos que hay una clasificación existente en lo que son las inscripciones que se puede hacer en registro público judiciales. Existe una serie de resoluciones judiciales cuales son susceptibles de registro. Nuestra legislación nacional, específicamente en el Código Civil, en su libro quinto de Notariado y Registro Público, en el capítulo quinto, donde se hace referencia a las inscripciones provisionales, el artículo 1778 establece aquellos mandatos dictados por las autoridades competentes que deben ser inscritas en el registro público. Nos abocamos al código y dicho capítulo dice: el artículo 1778 de las inscripciones provisionales, además dice: la demanda sobre dominio o bien inmuebles y cualquiera otra verse sobre la propiedad de derechos reales o de las cuales se da la constitución, declaración, modificación, limitación o extinción de cualquier tipo de derecho real sobre inmuebles. Esta es una de las inscripciones provisionales que se puede dar. La de los autos de secuestro de bienes raíces. Esta inscripción será validada en el tiempo que dispongan las leyes procedientes y será cancelada de acuerdo con ellas. El embargo que se haga de bienes raíces, los títulos cuya inscripción no puedan hacerse definitivamente por faltas subsanables. Esta inscripción produce los efectos de la inscripción definitiva durante 6 meses y quedará hecho o cancelada si dentro de ese término no subsane el defecto. Ahí está claro más que todo que la ley lo regula. Sin embargo, la inscripción se da en el registro público para garantizar el tiempo determinado del efecto de la resolución y lo que dice la ley. Como también se inscribe en demanda. En una inscripción provisional que ordene el juez se ha anotado el registro público como medida de resguardar el espacio del tiempo en que se debe llevar la decisión final del proceso que ventila el tribunal. Nosotros estamos de acuerdo que hay cierto tipo de periodos y cierto tipo de parámetros cuando se lleva un proceso judicial. En este caso, se emite una inscripción es para que se vaya a cumplir los términos adecuados. En las medidas cautelares en asuntos civiles consiste en la retención de los bienes del demandado, excluyendo del comercio para evitar que éste transfiera, enajene, oculte, deteriore o lapide, garantizando así la eventual resolución del proceso judicial. Como todos conocemos que se puede dar en un proceso civil la acción paulina, este tipo de procedimiento evita que aquella persona que se vaya afectado por un bien que no posee y lo quiere mantener en medida cautelar, pueda garantizar que dicho bien no se traspase mediante el proceso se está dando. En el secuestro y embargo son medidas judiciales cautelares contra los bienes o derechos del deudor para asegurar el cumplimiento de una obligación. Su propósito es evitar que el proceso judicial sea ineficaz y que el demandado disponga sus bienes de la manera que disponga de sus bienes de manera perjudicial. Significa que no deteriore el bien como tal, lo que es la tramitología del proceso.
el Tribunal de Cuentas. Esto es algo muy peculiar porque el Tribunal de Cuentas es la parte del Estado que se identifica con los medios o procesos de funcionarios públicos como tal que efectúan mal su labor. Y en esta parte se examinan las cuentas de los agentes y servidores públicos cuando surgen objeciones debido a presuntas irregularidades. En cuanto a la inscripción de estas medidas cautelares en el registro público, los documentos presentados deben cumplir con ciertos requisitos. Ciertos requisitos que las pruebas emitidas por el Tribunal de Cuentas sean fehacientes y que se haya ya comprobado que puede existir un peculado, y de esta forma se hace el registro de garantía. La resolución de objeciones debe estar dirigida específicamente al registro público. La fecha del oficio del envío de la resolución puede ser la misma, o bien el oficio debe tener una fecha posterior a la resolución. Debe juntarse la resolución que se envíe con el oficio. La resolución debe ser original o contar con un sello de autenticidad. Se deben mencionar los nombres y números de las personas investigadas para que en caso tal que exista otro participante y exista otra motivación de incautamiento, ya sea de una cuenta bancaria, de un bien inmueble, pueda ser vinculante, porque si no está ahí en el registro público, la persona no puede estar en el proceso. En el secuestro penal, estamos claros que todo lo que es penal tiene que ver con el tema judicial. Con respecto al procedimiento de retención judicial en casos penales, este está regulado en el libro 3 del Código Judicial, título 2, capítulo, y tiene como efecto principal excluir el bien de la circulación comercial durante el tiempo que dure el proceso. La palabra dice, intenta excluir, o sea, que no esté activo el bien. Ahora, nuestro tema como tal era sintetizar lo que eran los bienes inmuebles que pudiesen ser, o los actos también judiciales que pudiesen ser inscritos en el registro público, basado en la garantía que le daba el registro público al proceso. Sin embargo, no es garante ni desbalanceador de lo que vaya a ocurrir en el proceso. En nuestra conclusión, se destaca la importancia de cumplir con los requisitos legales establecidos para el registro público adecuado a las órdenes judiciales y bienes inmuebles. Esto incluye presentar la documentación requerida de manera completa y correcta, así como asegurarse de que las órdenes judiciales y los derechos sobre los bienes se registren de acuerdo con la legislación panameña, que lo único que hace el registro público es velar y garantizar que el proceso sea ecuánime y balanceado. No dictamina si sea en projuicio o ineficacia en el proceso, solamente garantiza que el proceso lleva una parcialidad. Muy buenas noches.